¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Esta es la verdadera iglesia? ¿Con todos sus accesorios incluidos? ¿O esta? ¿Con todo este espectáculo incluido? Pase de esa Biblia para acá. ¿O esta? ¿O esta otra? Alguna tiene que ser la verdadera. Y cuando encontremos la verdadera, que por cierto lo haremos, ¿significa entonces que todas las demás son falsas? Ah. Esperamos que nos acompañen hasta el final y no te quedes con ese concepto errado que nos inculcaron desde pequeños. Hoy hablaremos de la verdadera iglesia. Vamos a explorar qué es eso que todos llaman la iglesia, desde las más humildes de las casas del primer siglo, pasando por los enormes templos de hoy, de esas que cuando hablas te sigue un eco eterno, hasta llegar a lo que verdaderamente es la iglesia de Cristo. Prepárate para una travesía donde habrán verdades más profundas y gigantes que la cuenta bancaria de un televangelista. ¿Qué se imagina la gente cuando piensa en la iglesia? Las personas, al visualizar el concepto, lo único que ven son edificios, rituales, Sermones eternos, coros que desafían la física vocal. algunas personas visualizan incómodas bancas de madera, Otros ven sacerdotes, pastores, líderes espirituales. como coach, Va a ser un año de abundancia. Thank you. DJs de alabanzas, Un sacerdote de la Iglesia Católica allí, pero que también es disc jockey y que decide hacer confluir ambos oficios, así se les puede llamar, en plena iglesia, en plena misa. Se lo ve muy copado A la juventud haciendo le esto, encanta, sí. le encanta, está en su salsa, como pez en el agua realmente. Todo lo preparo, cuenta él, para despertar a la gente como si se tratara de un himno de gloria a Dios. Así. Amén. ¿Todo esto es liturgia o teatro existencial? La iglesia es un misterio, una red invisible de creyentes. Podríamos ejemplificarla como una especie de Wi-Fi espiritual que conecta el cuerpo de Cristo, o también como una red de neuronas haciendo sinapsis. El apóstol Pablo lo dejó más claro. Somos miembros de un cuerpo. Algunos son oreja, otros son un pie. Y este cuerpo, adivinen cómo se llama. Iglesia. Y eso es lo asombroso de todo esto. Que la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, no se parece a ninguna de estas. Ni siquiera se parece a este templo, el templo de Salomón. La iglesia verdadera, la que fundó Jesús, es más parecida a esto. O a esto. No tiene relación alguna a nada que puedan ver estos ojos naturales. Porque la iglesia de Cristo es invisible. ¿Qué es entonces lo que nos une a esta comunidad intangible? La fe, la buena noticia, el evangelio. Y el deseo de que la reunión no dure más de una hora. ¿Por qué? Porque la espiritualidad no se demuestra en el culto o en la liturgia, sino que el espíritu lo tiene cada uno dentro de sí, por lo que la reunión llegan llenos del espíritu y se van a sus casas llenos del espíritu. Y si el lunes no abre el edificio de reunión, siguen llenos del espíritu. El espíritu no está condicionado a la liturgia. La verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, no se encuentra en Google Maps, Si tu iglesia la puedo encontrar en un mapa, entonces ahí no es. pero sí que puedo encontrarla en los corazones que vibran al mismo ritmo de la gracia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Podemos verla en el hermano que se sienta al lado y me anima con el evangelio. La iglesia es invisible. No se trata de credenciales eclesiásticas, ni depende de edificios con nombres rimbombantes, de conceptos que ni ellos mismos entienden. Algún primo con su puño levantado me va a decir, la verdadera iglesia es católica. Y sí, le respondería, la verdadera iglesia, claro que es católica, pero no romana. Es católica porque católica significa que es universal, que es completa, que es planetaria. Esto quiere decir que podemos formar iglesia en Corea del Sur, en la Patagonia, en un café en Perú, en el garage de tu vecino. Incluso cuando dos personas oran juntas,
en secreto, allí está la iglesia operando en modo sigiloso. Pero mi primo va a insistir. Sobre Pedro se fundó la iglesia, me va a decir. ¿Es una realidad este concepto? Leamos el texto a cual se refiere mi primo, que está en Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. En el contexto de este relato, Pedro le acababa de decir a Jesús algo que no había escuchado de nadie, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús también le revela un secreto, y es referente a la iglesia. En Isaías 26:4, el profeta nos confirma en su canto que Dios es la roca eterna, el cual hace referencia directa al Mesías. El mismo profeta en el capítulo 28 nos sigue hablando de Cristo y nos dice: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Por lo tanto, acá tenemos a Cristo como roca eterna, roca fundacional, cimientos y piedra angular. Lo cual corrobora y sella el certificado que Cristo es el principio y el último. ¿Y dónde queda Pedro entonces? Pedro es piedra de edificación, y no solo Pedro, todos los apóstoles. A Pedro se le dijo: apacienta mis ovejas. Pero no se refería solo a él, sino a todos sus discípulos. Porque luego vemos en Hechos 20:28, donde el autor le recuerda a los ancianos que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Y el mismo apóstol Pablo les profetiza que después de él entrarán en medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero Pedro entendió todo. Él supo que él no era la iglesia, Y que no se edificaría una iglesia sobre él ni en su entorno. sino más bien él era una piedra más sobre la cual se estaría edificando la iglesia invisible de Cristo. Esto lo podemos leer en 1 Pedro 2:5, que todos aquellos que hemos creído somos piedras vivas, aptas para edificar. ¿Y qué significa esto? Que tanto Pedro como cada uno de los discípulos darán de comer de la palabra a toda una generación, es decir, estarán edificando la iglesia por medio de su predicación. Luego, estos nuevos creyentes a su vez continuarán con el mensaje, Serán piedras nuevas y edificarán sobre las primeras. tal cual se construye un edificio. Pero recuerden, la base, el fundamento, siempre será Cristo. Y esto el apóstol Pablo lo complementa muy bien en 1 Corintios 3:10. Y dice que él, como experto constructor, puso el fundamento y luego viene otro y edifica sobre él. Pero nos advierte, ojo, cómo se construye, porque nadie puede venir a poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Cristo. Todos los apóstoles lo entendieron perfectamente. Nadie habló nunca de construcciones de piedras físicas. Esteban perdió la vida ofendiendo a los judíos, diciéndoles que Dios hace mucho tiempo que ya no habitaba en casas construidas por manos humanas. Si toda la tierra es el estrado de sus pies, ¿qué clase de casa le podríamos construir nosotros? Simples y vulgares, mortales. Pero no tenemos un problema con el edificio, porque claramente podemos tener un lugar físico en el cual nosotros conformamos iglesia dentro de este lugar. Un sitio en el cual podamos reunirnos y congregarnos con otros que comparten la misma fe. Pero no podemos dejar esta responsabilidad de congregarnos a este sitio. Nos referimos a que si este edificio no abre los lunes, no podemos dejar de congregarnos porque eso pase. La iglesia no cierra. Debemos conformar iglesia de igual manera. Congregarnos con nuestra familia, por ejemplo, en la casa, en el café de la esquina con un compañero. Podemos alentarnos, Animarnos, edificarnos y exhortarnos. tal como sugiere las Escrituras en cuanto a la función de congregarnos como iglesia. Lo que Cristo espera de nosotros. Como dice Mateo 18:20. No podemos dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. La iglesia es como un hospital, no como un club exclusivo. Jesús dijo que Él vino a los enfermos porque los sanos no necesitan de un médico. Nadie llega a los pies de Cristo por ser perfecto. Todos entran porque están rotos. El mensaje de Jesús era radicalmente inclusivo. No hay registro de que haya dicho: solo los que se sepan todos los versículos en orden alfabético serán salvos. La iglesia no es una empresa, no es un espectáculo ni una obra de teatro. La iglesia, cuando lo hacemos bien, es un reflejo del amor de Dios expresado en su Hijo. Y este Hijo en nosotros. Cuando nosotros consideramos a alguien miembro de la iglesia, automáticamente consideramos a esa persona salvada, porque es parte del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo
Aún hay espacio para los que creen, para los que dudan, para los que tropiezan. para que seamos completos en aquel que nos llamó, para que llegue ese momento en que no dudemos ni tropecemos, Y al final del camino sí seamos perfectos. sanados por este doctor. Esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia. Si te gustó este video, compártelo. Suscríbete y dale like. ¿Tú no tienes amor en tu corazón? Eso es lo que pasa.